生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 156 al 160. Mientras la niebla altamente corrosiva se extendía por todo el pasillo, un coro de gritos desgarradores llenó el aire. Era el grupo de Dream Killers. Alrededor de una docena de asesinos de sueños, sus cuerpos descompuestos hasta el punto en que sus esqueletos eran visibles, miraron furiosamente a Mei, sus rostros llenos de rabia mientras cargaban contra ella, listos para matar. Todos podéis morir ahora. Mei sonrió fríamente al verlo. Mientras tanto, en Iwagakure, aldea de piedra oculta, la aldea, que solía ser tranquila, sufrió hoy una serie de muertes repentinas entre sus habitantes. Incluso algunos genin y chunin fueron encontrados muertos. Según informes de testigos presenciales, aparecieron criaturas extrañas y repugnantes que atacaron a las personas, causándoles muertes. Los jonin inmediatamente iniciaron una investigación. ¿Es esta la criatura que atacó la aldea? ¿Qué clase de bestia invocadora es esta? Nunca había visto una bestia invocadora tan repugnante antes. Dos jonin miraron con perplejidad los cadáveres de los monstruos humanoides en el suelo. Nunca se habían topado con criaturas como estas. Sea lo que sea, atreverse a causar problemas en Iwagakure tendrá un alto costo. Mira allá. Uno de los jonin vio una criatura humanoide arrastrando el cadáver de un genin hacia un gran almacén, y rápidamente lo persiguieron. Al entrar al almacén, el jonin mató rápidamente al monstruo humanoide, pero el genin capturado ya había muerto. Esto les dejó un sentimiento de profunda frustración. Malditas criaturas. Si hay más, las aniquilaré a todas. Un jonin golpeó su puño en su palma, hirviendo de intención asesina. Mira, ¿qué es eso? Los otros jonin notaron algo inusual y fueron a investigar. Encontraron más de 100 huevos grandes y desconocidos. ¿Son estos los huevos de esos monstruos? Maldita sea. Están intentando reproducirse aquí. Mueran. Los dos jonin desataron poderosos jutsus, creando una serie de explosiones. Confiados en su fuerza, creyeron que las cáscaras de huevo serían demasiado frágiles para soportar sus ataques, por lo que se dieron la vuelta y se fueron sin comprobarlo. Grieta. Ra. El sonido de cáscaras de huevo rompiéndose y los gritos de monstruos llegaron a sus oídos. Se giraron para ver a más de 100 criaturas humanoides, cada una de aproximadamente 1,2 metros de altura, emergiendo lentamente de los huevos destrozados. Sus ojos negros se fijaron en los dos jonin. Lo que sucedió después fue increíble. Las criaturas humanoides formaron señales con las manos y desataron una variedad de jutsus, atacando a los jonin. ¿Qué? Los jonin se sorprendieron y retrocedieron rápidamente. Al llegar a la puerta, sintieron algo detrás de ellos. Al darse la vuelta, vieron más de 100 criaturas humanoides, cada una de 2 metros de altura, mirándolos amenazadoramente. La crisis en Iwagakure apenas comenzaba y pronto amenazaría la seguridad de todo su mundo. En el mundo de One Piece, en el cuartel general de la Marina Boom. En el cuartel general de la Marina, Garp y Sengoku lideraban la carga contra los fantasmas visuales. Solo después de enfrentarse a ellos se dieron cuenta de lo problemáticas que eran estas criaturas, con su increíble velocidad. Además, al usar el haki de observación para detectarlos, los fantasmas visuales podían de alguna manera predecir sus pensamientos y moverse preventivamente. Incluso a los marines con considerable velocidad les resultó imposible atrapar a los fantasmas visuales debido a esta previsión. Morir. Después de una larga lucha, solo Garp y Sengoku lograron matar a 5 fantasmas visuales, pero a costa de una mayor destrucción del cuartel general de la Marina. Oye, Sengoku, ¿crees que los Gorosei nos regañarán si derribamos todo el cuartel general de la Marina? Garp apretó los puños, parecía ansioso por pelear. Oye,
Ni se te ocurra usar todo el poder del talismán del buey para destruir el cuartel general de la Marina. Sengoku inmediatamente vio las intenciones de Garp y lo detuvo rápidamente. Garp se encogió de hombros, decepcionado, y miró a su alrededor. Pero en serio, esto es un verdadero dolor de cabeza. Era raro ver a Garp tan serio. Aunque los ataques de los fantasmas visuales no lo intimidaban, su velocidad y percepción eran increíblemente problemáticas. Originalmente quería atraer a los fantasmas visuales a un área abierta para un ataque a gran escala. Pero el problema era que los dragones celestiales vivían cerca, y tal movimiento los afectaría. Esto frustró a Garp. Maldita sea. Cuanto más pensaba Garp en ello, más furioso se ponía. Ignorando las consecuencias, decidió perseguir a los fantasmas visuales por todos los medios. Al momento siguiente, el cuartel general de la Marina se sacudió aún más violentamente, plagado de aún más agujeros. El rostro de Sengoku se oscureció por la ira. En el universo DC los monstruos humanoides ya habían comenzado a causar estragos en Ciudad Gótica. No mucho después de su aparición, devoraron a varios humanos y se reprodujeron rápidamente. La policía se movilizó rápidamente para combatir a los monstruos, pero las armas de fuego normales tuvieron poco efecto contra ellos. Para aumentar el caos, los delincuentes se aprovecharon de la situación, empeorando aún más la crisis. Pup. 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 Justo cuando los ciudadanos de Gotham cayeron en un estado de pánico, rayos de luz descendieron del cielo, atravesando con precisión a los monstruos humanoides en una sección de la ciudad. La gente, presa del miedo, miró hacia arriba confundida. De pie en la cima de un rascacielos estaba la Mujer Maravilla. Con un escudo atado a su brazo derecho, la espada de Vulcano en la izquierda y la espada de la Victoria Prometida en la derecha, miraba hacia abajo con aire heroico, como una diosa descendiendo a la tierra. Gracias, Lucius. Tus escaneos satelitales son realmente útiles. Diana, con unas gafas de sol de alta tecnología, escudriñó el entorno. Estas gafas, producto de Wayne Enterprises, estaban conectadas a un satélite que podía detectar monstruos humanoides ocultos en cualquier lugar. En la torre Wayne, Lucius Fox estaba operando la computadora, manteniendo el escaneo satelital. No hay problema, pero nunca esperé que la nueva novia de Bruce fuera tan fuerte. Lucius no pudo ocultar la sorpresa en su corazón. Más temprano esa noche, Diana había irrumpido en su casa, le había informado de una invasión de especies extraterrestres e incluso le había revelado la identidad secreta de Wayne como Batman como un gesto de confianza. Aunque escéptico, Lucius aceptó a regañadientes ayudar, y la situación resultó ser cierta. Extrañas criaturas estaban atacando Gotham. Ahora, todo lo que Lucius podía hacer era usar el satélite para buscar monstruos humanoides y proporcionarle a Diana sus ubicaciones. ¿Puedes encontrar sus huevos? Diana preguntó. He estudiado el huevo que me diste. Para localizarlos, tendríamos que detectar el pico de calor justo antes de que eclosionen. De lo contrario, son casi indetectables. Eso es mejor que nada. Diana continuó corriendo hacia la siguiente ubicación donde habían aparecido los monstruos humanoides, derribando criminales y mimics en las sombras a lo largo del camino. Según el escaneo satelital, la cantidad de monstruos humanoides había alcanzado un nivel alarmante. No estaba claro si tantos habían invadido desde el principio o si se habían reproducido. La energía luminosa de esta espada puede hacer muchas cosas inesperadas, lo que me ahorrará muchos problemas. Vamos a probarla. Con los ojos llenos de espíritu de batalla, Diana levantó la brillante espada de la Victoria Prometida. En el universo Marvel dentro del edificio experimental de S.H.I.E.L.D., la instalación había entrado en alerta máxima y el sonido de los disparos resonaba constantemente. Fury, al enterarse de la invasión de los asesinos de sueños, ordenó inmediatamente el máximo nivel de seguridad. Todo el personal de seguridad se equipó con gafas de visión nocturna para hacer frente a la amenaza. Al principio, nadie entendió a qué tipo de criaturas se enfrentaban, pero en el momento en que vieron a los asesinos de sueños a través de sus gafas, se dieron cuenta de la gravedad de la situación.
Al principio, los guardias estaban aterrorizados y disparaban sus armas sin descanso. Una vez que descubrieron que los asesinos de sueños podían ser asesinados, respiraron aliviados y comenzaron a organizar su contraataque de manera más sistemática. Sin embargo, los asesinos de sueños no eran simples oponentes. Si bien sus principales habilidades eran la invisibilidad y la absorción del sueño, no podían resistir una gran potencia de fuego. Pero sus habilidades de combate tampoco eran débiles y su número era significativo. Algunos de los guardias fueron perforados a través de sus chalecos antibalas por las afiladas garras de los asesinos de sueños. Para empeorar las cosas, los asesinos de sueños podrían apoderarse y utilizar las armas de los guardias. Para agravar el problema, el edificio estaba lleno de investigadores sin habilidades de combate, lo que solo aumentó la carga del equipo de seguridad. La situación llegó rápidamente a un punto muerto. En una sala clasificada, un hombre dormía, ajeno al caos exterior. Este hombre no era otro que Steve Rogers, recientemente excavado y descongelado tras décadas sepultado en el hielo del Ártico. Y no estaba solo. 3 asesinos de sueños lo miraban con hambre, babeando. Los asesinos de sueños se alimentan del sueño y la fuerza vital de su objetivo. Steve había estado dormido durante décadas, su somnolencia era una fuente rica e irresistible de alimento para los asesinos de sueños, como un buen vino que había envejecido durante años. Incapaces de resistirse, inmediatamente comenzaron a absorber con avidez el sueño de Steve. Sus acciones eran extrañas e inquietantes. Maldita sea. Encontraron a Steve. A bordo del Kinghead, Fury estaba furioso al ver cómo se desarrollaba la situación. Rogers era un recurso valioso. Un soldado legendario y el único supersoldado existente. Su sangre era de inmenso valor, y no se podía permitir que le pasara nada. No puedes ir más rápido. Fury le ladró a Maria Hill, quien estaba pilotando el Kinghead. Director, esta ya es la velocidad máxima, respondió Hill con impotencia. Yo me adelanto, suspiró Natasha, ignorando las protestas de Fury. Forzó la puerta del Kinghead y se lanzó, controlando su descenso con precisión. Esa idiota de Natasha. Cierra la puerta, rápido. Fury casi salió volando del avión por la repentina ráfaga de aire y estaba furioso. Mientras tanto, Steve Rogers se movió. Después de décadas de sueño, finalmente abrió los ojos. ¿Dónde está esto? Se levantó y miró a su alrededor, confundido. La habitación había sido meticulosamente diseñada por Shield para parecerse a su época, pero había una pequeña diferencia. La transmisión por radio. Yo asistí a ese partido. Steve entrecerró los ojos mientras miraba la radio con sospecha, con sus sentidos en máxima alerta. Gracias al suero del supersoldado, su percepción también se había incrementado al extremo y su sentido del peligro hormigueaba. Su sexto sentido le dijo que había peligro cerca. Sin embargo, los asesinos de sueños invisibles no se preocuparon. Creían que Steve no podía verlos y seguían devorando su energía del sueño sin dudarlo. En ese momento, un guardia de seguridad cubierto de sangre irrumpió en la habitación, con gafas de visión nocturna. Al instante divisó a los asesinos de sueños. El guardia gritó de terror y abrió fuego. En el momento en que Steve lo vio apretar el gatillo, instintivamente se esquivó. Y entonces fue testigo de lo imposible. El espacio que una vez estuvo vacío al lado de la cama reveló 3 misteriosas criaturas humanoides, sus formas perforadas por las balas. Los 3 asesinos de sueños, enfurecidos porque les interrumpieron la comida, atacaron al guardia. Clic, clic. Sin balas en el peor momento posible, el guardia no tuvo tiempo de recargar antes de que las afiladas garras de los asesinos de sueños atravesaran su cuerpo y lo mataran de la manera más espantosa. ¿Qué carajo está pasando? La mente de Rogers se aceleraba. ¿Cómo pudo despertar ante semejante pesadilla? ¿Era otra conspiración de Hydra? Los 3 asesinos de sueños se volvieron hacia Rogers, ahora que los habían descubierto. Estaban listos para matarlo. No importa lo que seas, haré que te arrepientas.
Rogers respiró hondo. Como soldado experimentado, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Bang bang bang. Pum, pum, pum. Los sonidos de una intensa pelea resonaron por la sala. Al cabo de un rato, apareció Steve Rogers. Los tres asesinos de sueños yacían derrotados. Uno con el cuello roto, otro con la cabeza destrozada y el último empalado por las garras de su propio compañero. Usando su fuerza de supersoldado, Steve logró derrotar a los tres monstruos. Mirando fijamente el pasillo desconocido, Steve quedó desconcertado. No recordaba ningún lugar así. Solicito refuerzos. Me tendieron una emboscada y estoy gravemente herido. ¿Puede alguien ayudarme? Una llamada de socorro se escuchó a través de una radio cercana. Steve lo recogió y respondió: estoy en camino. Aunque no tenía idea de dónde estaba ni de qué estaba pasando, su sentido innato de justicia le decía exactamente lo que tenía que hacer. ¿Podría ser ese el soldado del que me habló mi papá? Volando por el aire, Stark vio a Rogers en su pantalla y recordó las fotos que su padre le había mostrado. Junto con las innumerables historias sobre Steve que casi habían vuelto loco de aburrimiento a Tony. Sigue vivo. Y no ha envejecido nada. Fury debe estar escondiendo mucho más de lo que pensaba. Tony perdió el interés y aceleró el paso, centrando su atención en otras situaciones que se desarrollaban alrededor del mundo. Cuando su mirada cayó sobre el mundo de Doraemon, sus ojos se abrieron en estado de shock. Tony Stark. Oye, Doraemon, tu amigo Nobita está en problemas. Doraemon. ¿Qué? En ese momento, Doraemon estaba ocupado defendiéndose de oleadas de monstruos entrantes y no había revisado la pantalla. Esa noche, la tienda de Ikea era un caos absoluto. Una cantidad mucho mayor de empleados monstruosos que antes irrumpió en Return Town como un maremoto. Nadie sabía por qué ocurría esto. Doraemon había usado específicamente sus dispositivos para revisar los materiales devueltos, asegurándose de que no hubiera rastros de restos de monstruos empleados. Pero por alguna razón desconocida, durante las últimas 2 noches hemos visto un número cada vez mayor de estos monstruos atacando, llegando ahora a miles. Los monstruos venían en todas las formas y tamaños, y había cientos de ellos que alcanzaban varias docenas de metros de altura. Del lado de Return Town, solo quedaban unas 30 personas. Después de que Doraemon y los demás descubrieron una salida, muchos insistieron en irse, incluso si el destino no era su universo natal. Cualquier cosa era mejor que quedarse en ese lugar, viviendo constantemente con miedo. Solo unas pocas personas, que no querían irse o sentían que no tenía sentido ir a lugares desconocidos, decidieron quedarse. La gran diferencia en números hizo imposible contener a los monstruos empleados. Si no fuera por Doraemon, Bruce Wayne, Gaara, Temari y Kankuro, Ciudad Retorno habría caído hace mucho tiempo. Actualmente, Gaara estaba usando sus poderes de tormenta de arena para bloquear a un gran grupo de monstruos empleados. ¿Será que sintieron el peligro y enviaron tantos monstruos? Especuló Kankuro en voz alta. Es muy probable, asintió Temari y luego miró a Doraemon y Bruce Wayne, quienes estaban pegados a la pantalla, observando atentamente. Oye, ¿qué les pasa a ustedes dos? Preguntó ella. ¿No puedes ver la pantalla? Nuestro mundo está en serios problemas ahora mismo. El rostro de Wayne era sombrío, sus emociones claramente alteradas. Le preocupaba que Ciudad Gótica pudiera enfrentar problemas aún mayores. Aunque Diana estaba allí, el hecho de que él no estuviera en el lugar lo ponía ansioso. ¿Ah, qué va a hacer Nobita? Doraemon se cubrió la cabeza, angustiado, sin saber qué hacer. En retrospectiva, se arrepintió de no haber despertado a Nobita antes de venir aquí y darle algunos dispositivos de defensa personal. Ahora, solo podía observar cómo Nobita se enfrentaba al peligro, sin poder hacer nada al respecto. Doraemon no pudo evitar golpearse la cabeza repetidamente, llamándose idiota. En el mundo de Doraemon Nobita todavía estaba profundamente dormido, completamente inconsciente de la situación.
3 asesinos de sueños invisibles lo rodearon, absorbiendo con avidez su energía del sueño. Se podría decir que Nobita tiene la capacidad de dormir más fuerte del mundo, lo que hace que su energía de sueño sea increíblemente potente. Para los asesinos de sueños, fue una tentación irresistible y disfrutaron cada momento de absorberla. También tenían curiosidad. ¿Cómo sería para alguien como Nobita no poder volver a dormir nunca más? Sus rostros grotescos se distorsionaron en sonrisas enfermizas mientras imaginaban el colapso mental de Nobita por insomnio. Sin embargo, unos minutos después, algo extraño sucedió. Los 3 asesinos de sueños de repente cayeron al suelo, profundamente dormidos, y su invisibilidad desapareció. Tras una breve siesta, los asesinos de sueños despertaron presas del pánico, sorprendidos, mirándose fijamente. Luego, rápidamente dirigieron su mirada a Nobita. Para su sorpresa, Nobita todavía estaba profundamente dormido, completamente ajeno a sus ataques. Al ver esto, los asesinos de sueños no pudieron evitar quedarse boquiabiertos. Cualquier ser humano dormido no debería haber podido seguir durmiendo en su presencia. Pero nunca se habían encontrado con alguien como Nobita. A pesar de que absorbían gran parte de su energía del sueño, él continuaba durmiendo profundamente e incluso los hacía sentir somnolientos. Los 3 asesinos de sueños sacudieron rápidamente la cabeza, tratando de despejar la somnolencia de sus mentes. ¡Qué broma! Ni siquiera habían terminado de atormentar a su objetivo, y eran ellos los que se estaban quedando dormidos. Decididos a mantener su dignidad, reanudaron el consumo de la energía del sueño de Nobita. Pero tras unos segundos, volvieron a sentir somnolencia y casi se desploman de nuevo. Bofetada. Los 3 asesinos de sueños se dieron fuertes bofetadas para mantenerse despiertos, intercambiando miradas horrorizadas. Nunca antes se habían encontrado con algo así. ¿Qué clase de humano era este? ¿Cómo podía hacerles sentir así mientras dormía plácidamente? Gruñido, gruñido, gruñido. Uno de los asesinos de sueños, cada vez más frustrado, corrió hacia la ventana y dejó escapar un grito extraño, más parecido a una transmisión de ondas electromagnéticas que a una voz normal. No mucho después, otros 3 asesinos de sueños entraron por la ventana. El primer trío gesticuló rápidamente para explicar la situación. Los recién llegados, desconcertados, voltearon la cabeza para mirar a Nobita, ladeando la cabeza con confusión. ¿Podría este niño ser realmente tan problemático? Los 6 asesinos de sueños comenzaron a absorber simultáneamente la energía del sueño de Nobita. Creían que, con 6 de ellos trabajando juntos, podrían despertar a Nobita y dejarlo en un estado de insomnio perpetuo. Pero, para su incredulidad, ocurrió lo contrario. Los 6 asesinos de sueños se desplomaron en el suelo, quedándose dormidos e incluso roncando. La gente que miraba la pantalla no podía creer lo que estaba viendo. Tony Stark. Espera, ¿qué le pasa a ese chico, Nobita? ¿Aún no despierta? El anciano. Esa es una capacidad para dormir bastante impresionante. Natasha. Incluso hace que los asesinos de sueños se duerman. ¿Cómo puede un estudiante de primaria tener esa energía para dormir? Luffy. Vaya. Es casi como Zoro. Usopp. No, creo que Zoro perdió. Zoro se despierta ante la más mínima perturbación, pero Nobita parece completamente ajeno a ello. Luffy. Ah. Entonces Zoro perdería contra Nobita en un concurso de sueños. Zoro. Oye. ¿Qué clase de competencia es esa? Doraemon. No me di cuenta de que el sueño de Nobita era tan fuerte. De cualquier manera, al ver que Nobita estaba a salvo, Doraemon suspiró aliviado. Pero ¿qué pasaría después? Eventualmente, Nobita o los asesinos de sueños despertarían. ¿Qué deberían hacer entonces? En ese momento, Nobita finalmente se despertó, mirando aturdido al techo. Qué extraño, sentí como si alguien me estuviera molestando mientras dormía, murmuró, incorporándose y mirando a su alrededor. Cuando vio a los 6 asesinos de sueños, se quedó paralizado.
frotándose los ojos y pellizcándose para asegurarse de que sentía dolor, miró de nuevo. Sí, 6 extrañas criaturas yacían en el suelo de su habitación. Debo estar soñando, decidió Nobita, volviéndose a acostar para dormir. Bostezó y se estiró antes de levantarse de nuevo. Cuando volvió a mirar al suelo, los 6 asesinos de sueños todavía estaban allí. El rostro de Nobita palideció. Presa del pánico, se dio una bofetada. Golpe. La bofetada fue fuerte y el dolor punzante confirmó que esto era real. Ah. ¿Qué son estas cosas? Finalmente, al darse cuenta de la situación, Nobita gritó de terror y se le erizó el pelo. Nobita miró rápidamente la pantalla y vio una avalancha de mensajes de Doraemon, comprendiendo finalmente la situación. Ah, Doraemon está atrapado en el SCP, ¿qué hago ahora? Nobita temblaba mientras miraba a los 6 asesinos de sueños. Estaba aterrorizado, demasiado asustado para enfrentarse solo a las criaturas de contención. Todo su cuerpo tembló, incluso los dedos de sus pies, dejándolo congelado en el lugar, incapaz de moverse, parado allí estupefacto. En Ikea. No. Nobita no puede manejar el SCP él solo. Doraemon se frotaba la cabeza con ansiedad, angustiado tras ver la situación de Nobita a través de la pantalla. Lamentaba cada vez más su falta de preparación. Soy tan idiota que me voy a destrozar, declaró Doraemon, sacando un martillo gigante de su bolsillo, a punto de hacerse añicos. No, no lo hagas. Gian y los demás corrieron inmediatamente a detenerlo cuando vieron lo que Doraemon estaba a punto de hacer. Tranquilízate. Eso no servirá de nada. Bruce Wayne, sorprendido por la impulsividad de Doraemon, intervino también rápidamente. No pudo evitar quedar impresionado por las emociones que podía mostrar este robot avanzado. Mientras tanto, en la habitación de Nobita, el niño se quedó congelado por el terror mientras los 6 asesinos de sueños se despertaban lentamente de su grito, se ponían de pie y lo miraban fijamente. Grrrrrr. Uno de los asesinos de sueños dejó escapar un gruñido enojado. Estaban acostumbrados a asegurarse de que nadie pudiera dormir en su presencia. Como habían terminado quedándose dormidos, mientras que su objetivo dormía profundamente, fue una humillación enorme para ellos. Basta. Ya no les importaba mantener sus hábitos. Era hora de atacar. Los 6 asesinos de sueños levantaron sus garras simultáneamente y se abalanzaron sobre Nobita. Ah. Nobita estaba tan asustado que se le erizaron los pelos, se puso pálido y no paraba de gritar. Instintivamente, metió la mano en su espalda y sacó una varita. Durante los últimos días, bajo la supervisión de Doraemon, había estado practicando magia. Aunque no había progresado mucho, por fin había logrado aprender un hechizo. Wingardium Leviosa. En ese momento, Nobita nunca había estado tan agradecido por todo el trabajo duro que había realizado. Juró que su pronunciación y la fuerza con la que agitaba su varita eran impecables. Justo cuando las garras de los asesinos de sueños estaban a punto de alcanzarlo, los tatamis de la habitación se dispararon de repente, enviando a los 6 asesinos de sueños a volar hacia el techo antes de estrellarse contra el suelo. Lo logré. Nobita estaba emocionado al ver el éxito de su primer uso práctico de la magia. Se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a vitorear en el acto. ¡Hurra! ¡Hurra! Doraemon, ¿viste eso? Lo logré. Idiota, corre. Gritó de repente la voz de Doraemon. Nobita se dio cuenta rápidamente de que algo andaba mal. Los asesinos de sueños se estaban poniendo de pie lentamente. Una simple caída como esa no fue suficiente para derribarlos. Nobita se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido su mejor oportunidad de escapar. Justo cuando estaba a punto de lanzar el hechizo de nuevo, uno de los asesinos de sueños lo atacó, arrancándole la varita de la mano. Nobita miró fijamente su mano ahora vacía, su boca formando una O mientras permanecía allí en estado de shock. Los asesinos de sueños estaban furiosos. Como un simple estudiante de primaria los había hecho quedar como tontos.
No se sentirían satisfechos hasta que lo destrozaran. A Nobita casi se le salen los ojos de las órbitas mientras gritaba y corría. Pero la puerta estaba bloqueada, así que corrió frenéticamente hacia un armario, cerrando la puerta de golpe. Krillin. Ese niño está acabado. Tony Stark. Es tan tonto. ¿Cómo pudo perder la oportunidad perfecta para huir? Diana. No digas esas cosas. Es solo un niño. Chopper. Nobita, no mueras. Dentro del armario, Nobita se agachó, abrazando su cabeza, temblando de miedo. No tenía varita y Doraemon no estaba allí. ¿Cómo podría controlar a estas criaturas de contención? ¿Qué debería hacer? Ojalá tuviera uno de los dispositivos secretos de Doraemon. Justo cuando murmuró esto, algo hizo clic en su mente. Miró la almohada frente a él, abriendo mucho los ojos. Grieta. Al segundo siguiente, una de las garras de los asesinos de sueños atravesó la puerta del armario, a punto de agarrar a Nobita. Pero de repente, Nobita sacó un cañón y apuntó directamente a la cara del asesino de sueños. Auge. El cañón de aire disparó, alcanzando a los 6 asesinos de sueños en rápida sucesión. Cada explosión dio en el blanco, tirando a los 6 asesinos de sueños al suelo, inconscientes y con espuma por la boca. Aunque no eran humanos, el poder del cañón de aire era demasiado para que lo soportaran. Menos mal, suspiró Nobita aliviado. Luego, miró su otra mano y se dio cuenta de que, de alguna manera, había conseguido otro bolsillo cuatridimensional. Strange. Espera, ¿cómo es que Nobita tiene un bolsillo de 4 dimensiones? Doraemon. Ah, es cierto. Tengo un bolsillo extra. Por suerte, Nobita se acordó a tiempo. Rodei. Un bolsillo de repuesto. ¿Y ese cañón, qué disparaba? Tony Stark. Eso era un cañón de aire. Ese bolsillo es otra dimensión llena de todo tipo de aparatos de alta tecnología inimaginables. Rodei. Si incluso tú estás impresionado, debe ser algo serio. Luffy. Bueno, sea como sea, me alegro de que Nobita esté bien. Eso fue estresante. Naruto. Sí, pensé que estaba perdido. Aunque no se conocían en persona, todos sentían cierta conexión con Nobita. Ninguno quería ver a un niño como él sacrificarse. Garp. Jajaja. Hasta un mocoso puede derribar a un SCP. Sengoku, mejor que nos pongamos las pilas. Sengoku. Simplemente no destruyas todo el cuartel general de la Marina, ¿de acuerdo? En el mundo de One Piece, la mitad del cuartel general de la Marina había quedado reducido a escombros. El principal culpable, Garp. Garp, en su esfuerzo por ser eficiente, había desatado ataques a gran escala sin tener en cuenta el daño. Si bien logró eliminar algunos fantasmas visuales, también casi provocó el colapso de la sede. Sengoku, enfurecido, tuvo que enviar una onda de choque para calmar a Garp. Me pregunto qué pasa con Barba Blanca, murmuró Sengoku, sin perder de vista su situación. Si el pirata más fuerte del mundo recibiera alguna recompensa, podría acarrear graves problemas. No podía permitirse el lujo de bajar la guardia ni un segundo. Cuando Sengoku miró la pantalla que mostraba a Barba Blanca, sus ojos no pudieron evitar abrirse de par en par. ¿Qué es eso? ¿Una medusa? Muy por encima de Barba Blanca, apareció una enorme medusa en el aire, tan grande que empequeñecía la isla de abajo. Cada tentáculo estaba claramente delineado y había innumerables ojos salpicando su superficie. Espera, se puede combinar. La expresión de Barba Blanca era sombría mientras miraba en estado de shock al cielo. Las pequeñas medusas aéreas, que habían sido numerosas, ahora se habían fusionado en una única forma enorme. Esto superó completamente las expectativas de Barba Blanca. De todas las criaturas extrañas que había conocido, ninguna era tan absurda como esta. ¿Qué demonios es esa cosa? ¿De verdad es una medusa o es un consumidor de frutas del diablo? Preguntó Marco con cara de incredulidad. Nunca había oído hablar de una medusa así. Fusión, ¿eh? Recuerdo que una vez había un usuario de fruta de fusión en la nave de Roger, recordó Vista.
No, esto es completamente diferente. Barba Blanca negó con la cabeza inmediatamente. Boom 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 boom. En ese momento, la enorme medusa aérea agitó sus tentáculos con una fuerza increíble, creando una serie de poderosas ondas de choque. Aunque los tentáculos no tocaron nada físicamente, las ondas de choque resultantes fueron lo suficientemente fuertes como para destruir 2 barcos piratas. Los temblores secundarios por sí solos eran aterradores, sin mencionar los golpes directos de los tentáculos. Al escuchar los constantes gritos de agonía, la expresión de Barba Blanca se oscureció aún más. Bastardo. Barba Blanca estaba furioso hasta el extremo, su sola presencia hacía temblar el mundo a su alrededor. Cada movimiento que hacía parecía capaz de sacudir los cielos y la tierra. Papá. Tu cuerpo. Marco notó el estado de Barba Blanca y gritó alarmado. Barba Blanca ya no era el hombre que era. Su cuerpo, plagado de enfermedades, ya se estaba deteriorando debido a las batallas anteriores. Si se exigía más, podría ser catastrófico. Controlo mi propio cuerpo. Rugió Barba Blanca en respuesta, con una voz tan autoritaria que Marco no se atrevió a hablar más. Medusas asquerosas. Te atreviste a hacerle daño a mis hijos. Prepárate para morir. Barba Blanca bajó ligeramente su postura, levantó el brazo y apretó el puño. El poder de la fruta temblor se concentró en su puño. Al momento siguiente, Barba Blanca agitó su puño con todas sus fuerzas, asestando un golpe devastador al aire y creando una grieta enorme. Grieta. Boom 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 boom. E inmediatamente, la enorme medusa fue bombardeada por innumerables ataques invisibles desde todas las direcciones. Cada golpe comprimía su blando cuerpo hacia adentro y el área circundante se sacudía violentamente. Después de varios golpes consecutivos, la medusa aérea quedó tan malherida que fue irreconocible y un líquido no identificado se derramó de su cuerpo. Un grito inquietante, profundo y espeluznante resonó en todo el campo de batalla, mientras el ataque de Barba Blanca claramente causaba un daño significativo. Sin embargo, la medusa no había terminado. Sus numerosos ojos estaban fijos en Barba Blanca, rebosantes de un aura asesina. Barba Blanca simplemente sonrió ante la vista. Vamos, pruébalo. En ese momento, la gigantesca medusa abrió su boca abisal, revelando filas de dientes afilados y amenazantes. Desató una ráfaga de aire abrumadora, formando un tornado masivo que comenzó a succionar todo a su alrededor hacia el cielo, rompiéndolo todo en pedazos. Incluso el agua del mar fue arrastrada hacia el tornado, y si uno miraba con atención, podía ver criaturas marinas, e incluso reyes marinos, siendo arrastrados hacia el cuerpo de la medusa. ¡Ayuda! Muchos de los miembros de la tripulación de Barba Blanca quedaron atrapados en el aire y algunos fueron destrozados por la feroz tormenta. Solo unos pocos lograron estabilizarse, pero no duraron mucho. HMPH. Barba Blanca levantó ambas manos, curvando los dedos mientras un rayo negro le atravesaba el cuerpo. Luego, bajó los brazos con fuerza. Sus dedos dejaron marcas visibles en el aire. BZZZZ. De repente, la tierra, el mar y el cielo comenzaron a temblar violentamente. La intensidad de los temblores aumentó rápidamente, y bajo la fuerza de los sismos, el poder del tornado fue suprimido, incapaz de causar más estragos. En ese momento, se produjo un intenso choque entre dos desastres naturales: un terremoto y un tornado. En el universo de Ultraman Ja, Gen y Ganku continuaron su feroz batalla contra 4 monstruos con forma de disco. Ganku es el robot, aunque la pelea fue intensa, estaba claro que Gen y Ganku tenían la ventaja, empujando constantemente a los monstruos de disco hacia la retirada. Mientras tanto, Dan lideró al equipo Mach en la lucha contra las medusas aéreas. Bang bang bang. El equipo disparó contra varias medusas que flotaban en el cielo, derribándolas una tras otra. Para entonces, ya habían perdido la cuenta de cuántas habían derribado. Al principio, la existencia de estas criaturas parecía increíble, pero verlas en acción rompió todos los prejuicios.
Las medusas aéreas eran increíblemente difíciles de detectar, pero Dan Moroboshi, utilizando sus extraordinarias habilidades psíquicas, señaló sus ubicaciones una por una. ¡Cuidado! Dan gritó mientras varias medusas desataban poderosas ráfagas de aire, arrastrando a algunos miembros de Mac hacia el cielo, listos para devorarlos. Reaccionando rápidamente, Dan utilizó sus habilidades ultrapsíquicas para perturbar a las medusas, interrumpiendo sus ataques y haciendo que los miembros capturados cayeran al suelo. Aunque la caída fue dolorosa, fue mucho mejor que ser devorado vivo. Después de salvar a su equipo, Dan no perdió tiempo y derribó rápidamente a las medusas restantes. ¿Cuántos quedan? Dan observó los alrededores, preocupado. Ya habían eliminado más de 20 medusas en esta ruta, pero no tenía idea de cuántas más podrían haber. Sin embargo, su sexto sentido le decía que esto estaba lejos de terminar. De repente, Dan sintió algo. Miró rápidamente a su alrededor. A lo lejos empezaron a aparecer cada vez más medusas aéreas. Docenas, cientos, miles, había más de 10.000 de ellos. Y cada uno variaba en tamaño. Ver tantas medusas emerger a la vez nos puso los pelos de punta a todos. ¿Cómo es posible que haya tantos? Un miembro del MAG gritó en estado de shock. Porque nadie había detectado nunca tantos monstruos escondidos en la tierra. ¿Qué están tratando de hacer? Una integrante femenina del equipo temblaba mientras hablaba. El enjambre de medusas comenzó a reunirse, tal como las del mundo pirata, y se fusionaron. Al final, formaron una enorme medusa aérea, de más de 100 metros de tamaño. Sus innumerables ojos, innumerables tentáculos y cuerpo translúcido eran extraños y desconcertantes de contemplar. Es incluso más grande que el del mundo pirata. Dan se quedó sin aliento. Había estado siguiendo la situación en los otros mundos, especialmente el de las medusas en el mundo pirata, por lo que sabía sobre la habilidad de fusión. Pero no esperaba que las medusas en su mundo fueran aún más grandes y numerosas. Al segundo siguiente, la enorme medusa desató una aterradora ráfaga de aire, creando un monstruoso tornado. Todo a su paso fue arrasado. Tanto los edificios como las personas fueron absorbidos por el cuerpo de la medusa mientras el tornado arrasaba la ciudad. Correr. Al ver la destrucción que se desarrollaba, Dan rápidamente dirigió a su equipo para huir en la dirección opuesta. Gen, que había estado enfrascado en una feroz lucha con los monstruos de Disco, vio las acciones de las medusas aéreas y se quedó sin aliento en estado de shock. Inmediatamente abandonó su pelea con Nova, saltando al aire y transformándose en un meteorito mientras lanzaba una patada voladora dirigida directamente a la enorme medusa. Final del capítulo.